Y la primera cosa que vimos fue el pueblo diciendo, no, Dios no nos ama, y Dios diciendo, no, yo los he amado, mire, los he amado así, y el pueblo diciendo, pero bueno, ¿cómo? Nosotros no lo vemos, y es solamente como el primer señalamiento que hubo, ¿no? Pero después de eso se ven un montón de señalamientos más. Y me gusta mucho ver cómo, digamos que sembramos esa semilla el martes, y en la cena hoy el hermano empezó hablando de el verbo hecho carne, de aquel verbo que estuvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron, ¿no? Entonces, pensando en eso, el día de hoy quiero seguir ahondando en ese pensamiento que confío sea el Señor ha cultivado en nuestros corazones a través de esta semana. Y vamos a dejar un poco el libro del profeta Malaquías para centrarnos en Mateo, pero la línea del pensamiento es la misma. Entonces, vamos a estar hablando, gracias hermano por la proyección, de el mejor anuncio de Navidad. El mejor anuncio de Navidad. Vamos a orar, ¿sí? Padre, aquí estamos con la intención, con el sentir en nuestro corazón de aprender un poco más de ti. Esta es la porción que has traído hoy a tu pueblo, esta es la porción a través de la cual quieres el día de hoy bendecir nuestras vidas. Yo no conozco las necesidades de todos mis hermanos aquí, son muchísimos y todos muy diferentes. Imagino que atravesando por cosas distintas, no sé qué necesitan, pero tú sí. Entonces ruego que esta palabra que se va a exponer, aunque es la misma, llegue de maneras diferentes y con el peso que debe caer en el corazón de cada uno de mis hermanos, pero que esta palabra se aplique a cada uno de ellos conforme sea su situación particular, su situación diferente. Sé que ninguno tiene una situación igual a la del otro, pero tu palabra es viva, es eficaz y puede hablar a muchos corazones con muchas necesidades distintas. Ruego eso, ruego me ayudes a explicar tu palabra de manera clara, de manera concisa, siendo fiel al texto bíblico y como siempre guarda mi corazón, mi mente de colocar en la palabra cualquier cosa que no esté allí o colocar en la palabra lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que considero correcto, lo que a mí me gusta o lo que considero justo. Guárdame a mí de ese peligro y a mis hermanos también. Que sea tu palabra hablando por sí sola y nuestro corazón, que sea humilde para aceptar lo que sea que ella esté diciendo y poner en práctica lo que ella nos inste a poner en práctica. Ruego proveas de sabiduría tanto a mí como a mis hermanos para seguir los pensamientos que aquí se van a presentar. En nombre de tu Hijo, amén. Bueno, hermanos, entonces, el mejor anuncio de Navidad. ¿Qué salta a nuestra mente cuando leemos ese título? ¿Qué es como lo primero que pensamos? ¿Cuál sería el mejor anuncio de Navidad? El nacimiento. No, pues están muy cristianos, hermano. Yo pensaba, bueno, alguna otra persona podría pensar que, no sé, tal vez un viaje, ¿no? Fiestas, que vamos a comer rico, que vamos a visitar ese familiar que de pronto hace mucho no visitamos, que vamos a pasar buen tiempo en tal actividad o en tal otro lado. Pero sin duda es una palabra que está hablando directamente de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿sí? Cuando se hizo hombre, naciendo de una mujer virgen en Belén, Efrata, como el hermano nos introducía aquí en la cena, la casa de pan. Allí, hace más de 2000 años, nació el pan de vida que buscaba dar vida eterna a los hombres, a todo hombre que se acercara a él. Eso es Navidad. Y al pensar en este título, pues vale la pena definir la palabra. Viene de natividad, es una palabra latina, ¿sí? Significa nacimiento, simplemente eso. Pero aunque significa nacimiento, no lo utilizamos para nuestro nacimiento, ¿sí? Aunque la palabra radicalmente significa eso, no es una palabra que se utilice para el nacimiento de un bebé hoy en día. Es una palabra exclusiva para el nacimiento de Jesús. La utilizamos para ese nacimiento en específico. Pero fíjense ustedes que al lado de la palabra Navidad, o al hablar de la palabra Navidad, resulta casi que obligatorio hablar de otra palabra, pero es muy curioso que
casi no la manejamos y no estamos muy familiarizados con ella. Y quisiera, de manera introductoria, simplemente hacer la pregunta, compartir aquí esto. ¿Quién de nosotros, puede levantar la mano el que sea, conoce la palabra parusía? Parusía. Hermano, ¿qué significa la palabra parusía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que cuando hablamos de Navidad, la Navidad es el nacimiento de Jesús por primera vez. Pero resulta que la parusía es la segunda venida de Jesús, como decía el hermano. La segunda vez que Él va a venir. Fíjense que son conceptos directamente relacionados. Él vino una vez, va a venir por segunda vez. Eso es parusía. Él nació en Navidad y vendrá en parusía. Pero fíjense que la parusía no es conocida entre nosotros. Fíjense que no la manejamos, fíjense que no se festeja. Cuando conmemoramos parusía, sí, hay una fiesta para Navidad y 24 de diciembre celebramos Navidad, aunque entendemos que sucedió hace mucho, ¿no? Celebramos Navidad ahorita, pero como dijo el hermano Gildardo, algunos piensan que Él va a nacer el 24 de diciembre a las 12 de la noche, pero en realidad nació hace mucho, pasó hace mucho. Lo que hacemos de ahí en adelante es conmemorarla, pero ¿cuándo se conmemora parusía? No se conmemora. De hecho, creo que dentro del pueblo del Señor es una palabra que pocos conocen, ¿sí? Y entonces debemos empezar diciendo que el mejor mensaje de Navidad, ¿podemos seguir, hermano, por favor? Es parusía. Parusía es el mejor mensaje de Navidad. Y es interesante porque dentro de un grupo de estudio en el que estaba analizando este tema, surgió el debate de cuál de los dos sería entonces más importante, Navidad o parusía. Y simplemente lo hablamos como para ambientar ese día la reunión, pero lo que sí es cierto, hermanos, es que si no fuera cierto, si no lo esperáramos, si no fuera a ocurrir parusía, Navidad sería simplemente una historia como cualquier otra historia de la antigüedad. Navidad sería una historia como el descubrimiento de América, como la venida aquí de Simón Bolívar, como la independencia de algún continente. ¿Sí me explico? Sin parusía, Navidad pierde mucho significado y sería simplemente una historia de la antigüedad, si no fuera a regresar por nosotros, si no hubiera la promesa de que Él va a regresar. Entonces, el mejor anuncio, el mejor regalo que tiene Navidad es parusía. Y quisiera empezar con un texto que, dice el mismo Jesús acerca de parusía, de su segunda venida, que es quien va a venir, ¿no? Quien nació en Navidad y viene en parusía. Él mismo hablando de ese momento en Mateo 24, 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y puse venida en mayúscula porque esa es la palabra de la que estamos hablando, parusía. Y entonces, hasta este punto algunos dirán, pues hermano, claro, por eso no la conocemos, porque es que no es parusía, es venida. Pero fíjense que curiosamente, la palabra parusía, aunque viene del griego, es una palabra que se utiliza en el español. Y si de pronto a alguno le entró la curiosidad y quiere hacerlo, investigar la palabra, aunque es una palabra de origen griego, se utiliza en español. Irónicamente no es muy manejada, ¿sí? por nosotros. Y lo que dice Jesús mismo acerca de esa segunda venida es que será como relámpago. No sé qué viene a su mente cuando Jesús relaciona su segunda venida como un relámpago que se muestra del occidente, del oriente al occidente. No sé qué puede venir a su mente, tal vez haga referencia a lo rápido que va a ser, tal vez haga referencia a que todo lo van a escuchar por el ruido que haga. ¿Qué más se les ocurre? ¿Perdón? Ajá, la iluminación del suceso, tal vez lo rápido que todo va a suceder. Muchas de esas ideas pueden llegar a nuestra mente. Pero lo que dice Jesús en cuanto a ese momento es que todo ojo le verá, ¿sí? Y es lo que significa que cubre del oriente al occidente. Va a ser claro para todas las personas. Y entonces creo que es necesario empezar a establecer una serie de diferencias o características que tiene Navidad de parusía. Avancemos, hermano, por favor. 5 afirmaciones de parusía. Primero,
La Navidad ocurrió una sola vez. Lo demás es conmemoración, ¿no? Lo hablamos. El evento de que una virgen concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo en Belén y aquel niño que naciera fuera 100% hombre y fue 100% Dios, ocurrió una sola vez, ¿sí? Hace 2.000 millones de años. Hace 2.000 años, perdón. Y lo que hacemos ahorita es simplemente conmemorar, ¿sí? Se conmemora. Segundo, la Navidad es celebrada aún por incrédulos, ¿no? Es muy curioso que una fecha que apunta directamente al nacimiento de Jesucristo es celebrada también por impíos, por hombres que están lejos de entender el mensaje de Jesucristo y están lejos de que tan siquiera les importe, ¿sí? Incluso los impíos están contentos con que sea Navidad, ¿sí? Y que viene Nochebuena. Y muchos esperan tener su Nochebuena, ¿no? Y muchos esperan que les vaya bien para esa fecha. Y prosperar, y bueno, y se reúnen con su familia y la conmemoran. Qué irónico que una celebración pensada en el nacimiento de Jesús y una celebración pensada y que apunta al cumplimiento de un montón de profecías que Dios ha dejado en su Biblia, como lo vimos en Malaquías, sea también conmemorada por incrédulos. Otra diferencia, continuamos, hermano. La parusía no será conmemorada. ¿Por qué? Porque cuando llegue parusía, va a llegar para quedarse, ¿sí? No se vamos a quedar en parusía. Cuando llegue la segunda venida del Señor, nosotros vamos a reinar con Él, dice la Escritura. Y será un reino que no tiene fin. Entonces no va a haber espacio para conmemorarla porque una vez llegue, vamos a estar en eso, ¿sí? No va a ser como Navidad, que si bien es cierto, llegó, después tenemos la oportunidad de recordar, ¿no? De recordar ese momento. Siguiente, la parusía solo podrá ser celebrada por los que están preparados para recibirla, ¿sí? Y lo que queremos enfatizar con este punto es, cuando se cumple Navidad, nacimiento de Jesús, unos cuantos estaban preparados, ¿no? Por decir algunos, Simeón, Ana, los pastores, los magos que van y presentan regalo. Alguna gente en el templo incluso creyó, ¿no? Y daban gloria a Dios por esto. Pero ¿qué pasó con los que no la esperaban? ¿Qué pasó con la gente que eso ni por allá? ¿Qué pasó con el relato en Mateo que dice que cuando nació aquel rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él? ¿Sí? Es decir, el pueblo del Señor, a quien llega la promesa del Señor, a quien tienen un montón de profecías de Dios diciendo vendrá un Salvador, van a ser en Belén, ese hombre va a ser, ¿cuál es el relato de Isaías? Dios justo, príncipe de paz, consejero. Ese es el hombre que ustedes esperan. Y cuando es el cumplimiento de esa profecía, en lugar de alegrarse, se asustaron, se turbaron con Herodes. ¿Cómo así que nació un rey? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ese es el mensaje que llegó allí, y esa gente que no lo recibía, ¿qué pasó con ellos? Pues nada, no, ellos siguieron su vida normal, no pasó absolutamente nada. Unos estaban esperándola y la celebraron y de rodillas fueron y ofrecieron ofrendas, regalos y alabaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, naciente en Belén, pero otros simplemente no, y con ellos no pasó nada, siguieron su vida normal. En parusía no va a ocurrir así, porque cuando lleguen los que lo esperen va a ser de gran bendición, va a ser de gran alegría, va a ser un momento de felicidad en nuestro corazón. Pero los que no la están esperando y llegue, va a ser un momento de tragedia, va a ser un momento de lloro y crujir de dientes, va a ser un momento de remordimiento, porque la Navidad, que entre otras cosas es un paréntesis de la paciencia de Dios esperando que el hombre se arrepienta, y que por su corazón no arrepentido atesoraron ira para el día de la ira, como dice Romanos. Entonces cuando llegue parusía no van a poder celebrarla si no lo están esperando, porque en parusía ya no hay tiempo para el arrepentimiento, porque cuando Él llegue a establecer su reino ya no va a venir como en Navidad, en humildad, en un pesebre, al lado de burritos, en un lugar oliendo feo, en pobreza, en sencillez, no. Cuando regrese por segunda vez va a venir como un rey, y un rey establece su reino,
Y un rey es digno de autoridad, de soberanía, es digno de que su gente le siga. Pero los que no están con él, entonces no van a poder disfrutar de eso, ¿sí? Navidad fue celebrada por incrédulos, Parusía no va a poder ser celebrada por incrédulos. Los incrédulos que no estaban esperando Navidad, digamos que su vida siguió, más adelante fueron los mismos que crucificaron a Jesús, pero en Parusía va a ser muy diferente. Continuamos, hermano. La Navidad ha dado tiempo para el arrepentimiento. La Parusía no. Era algo que venía de la mano con la idea anterior. Y es que la idea de la Navidad es conmemorar el sacrificio, el nacimiento de Jesucristo, pero también recordar que seguimos en ese relato que Pedro le dice a la iglesia. Cuando Pedro habla a la iglesia, los hermanos estaban pensando que la parusía como que a Dios se le olvidó, ¿no? Como que esto de la segunda venida, como que Dios lo prometió, pero ahí quedó. Y él le dice, Dios no retrasa su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Navidad es un periodo de gracia y arrepentimiento en el que Dios está con la mano extendida esperando que el hombre acepte su ofrecimiento a través de Jesucristo y tenga vida. Y es la invitación que Navidad quiere hacer a cada uno de nuestros corazones. Si aún no se ha creído en el mensaje de Jesucristo, si aún no hemos depositado nuestra fe en Él, debemos entender que Jesucristo no es una opción para la vida, Jesucristo es la vida misma. Yo soy el pan de vida, dijo Él. Y si una persona no tiene a Jesucristo, pues simplemente no tiene vida en sí mismo. Claro, yo sé que usted vive físicamente, pero entienda que está separado de Dios. Y la muerte es separación. Entonces, si bien es cierto, usted vive físicamente, está separado de Dios, es decir, está muerto espiritualmente. Entonces Jesucristo no se convierte en una opción para su vida, sino su vida misma, porque si no le tiene, va de rumbo a una condenación eterna. Y lo que Dios quiere ofrecer a través de Jesucristo es vida eterna en Él. Entonces es el mensaje que Navidad quiere entregar, y es el mensaje que le entregó a su pueblo, y el pueblo constantemente rechazó. Y el pueblo constantemente endureció su corazón. Lo vimos allá en Malaquías, ¿no? Dios habló a su pueblo, aunque no lo debía hacer, aunque Dios no tiene por qué explicarnos lo que hace porque es Dios, pero nos comunica su plan. Y en Navidad, a través del nacimiento de Jesús, extiende su gracia para que cualquiera pueda acercarse a la fe a través de Él. Pero en Parusía, ese tiempo se acabará. Es responsabilidad entonces de cada uno de nosotros ver qué va a pasar con su eternidad, ver si decide creer en Jesucristo o si decide seguir separado. Vamos a empezar a ver algunas características que da el mismo Jesús. Sus discípulos le preguntan, ¿no? Ellos tenían mucha curiosidad acerca de la parusía, entonces le preguntan bastante. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momento? ¿Qué características va a tener? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando ese tiempo llegue? Y Jesús algunas cosas le responde, otras no. Vamos a ver lo que sí responde. Mateo 23, ubicémonos en Mateo 23, por favor. Verso 37. Mateo 23, verso 37. En adelante, empecemos desde ahí. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis, hasta ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron unos discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Para el momento en el que el Jesús regrese en parusía, Él da una característica de eso y dice que Jerusalén caerá. Todo lo que significa la ciudad va a caer. Estamos hablando de las edificaciones, ¿no? Y es muy curioso porque se acercan los discípulos, imagino que medio inquietos, ¿no? Medio curiosos por el asunto, por el tema, y le dicen como: maestro, bueno, dinos, a ver, échanos el cuento de cómo va a ser eso. Y lo primero que Jesús habla cuando va a referirse a parusía, fíjense que es de lo que ellos se enorgullecían, de sus templos, su edificación. En Malaquías ellos están resentidos con Dios porque lo único que tienen es ahí unos muritos y un templo, y hablamos de que en Esdras y Nehemías ocurría un hecho muy interesante con el pueblo, y es que cuando construyeron su templo y sus muros, unos reían pero otros lloraban. Y los que lloraban, lloraban porque cuando comparaban el templo que habían acabado de hacer con el templo de Salomón, pues no daba sino ganas de llorar, porque el templo de Salomón era una obra arquitectónica increíble, y lo que ellos hicieron fue, bueno, algo más bien mediocre, porque entre otras cosas los materiales que les dieron para edificar la casa del Señor los habían gastado en edificar sus propias casas, ¿no? Eso es lo que denuncia Ageo. Entonces están allí con tal vez ese sinsabor de boca de tener ese templo que no les gusta, que no representa la magnificencia que representaba el templo de Salomón. Y el Señor a eso es que apunta. Y les dice: ustedes ven todas esas edificaciones, todo ese poco ladrillos, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Jerusalén caerá, no se va a mantener. Y es por eso que el mensaje de Navidad no predica una ciudad. Nosotros no predicamos ciudad, nosotros no predicamos un patrimonio terrenal, nosotros no predicamos una ciudadanía terrenal, nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos un evangelio. Navidad es Jesucristo, porque fíjense que se va a caer Jerusalén. Y vamos al segundo punto para ver que sí prevalece. El evangelio del reino prevalecerá. Mateo capítulo 24, 3 al 14. Voy a pedirle el favor a un hermano que por favor nos lea esta porción. Mateo 24, 3 al 14. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos contra otros, y unos contra otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, hermano. Fíjense el contraste tan marcado que establecen estas dos porciones. Una nos dijo: Jerusalén va a caer, y todo lo que es como el orgullo o el lloro de los creyentes allá en Malaquías, en Esdras y Nehemías, se va a desplomar. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero fíjense qué sí va a establecer, qué sí va a prevalecer, perdón. El evangelio. Aunque en este tiempo dice va a haber pestes, va a haber rumores de guerras, hambres, terremotos, el templo se va a caer, tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre, tropezarán muchos, los van a engañar, se va a enfriar su amor, se va a enfriar su corazón, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas
las naciones. Lo que sí va a prevalecer es el Evangelio. Lo que predicamos nosotros es el Evangelio. Fíjense que Jesús no dice, termina diciendo, será predicado este Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense que es muy interesante que Jesús no declara, cuando en todo el mundo se establezca esta religión, vendrá el fin. Cuando en todo el mundo la gente haga esto, vendrá el fin. Cuando en todo el mundo pase, Él está diciendo, cuando en todo el mundo se escuche el Evangelio, vendrá el fin. Porque es lo único que prevalece. Es lo único que va a prevalecer aun cuando todo sea destruido. Él no vino a predicar una nacionalidad. Él no dijo, cuando todos aquí sean judíos y se circunciden, vendrá el fin. Cuando todos tengan el pasaporte israelí, vendrá el fin. Cuando todos se vinculen a la iglesia fulanito, vendrá el fin. Cuando el Evangelio se predique, cuando el Evangelio llegue a todos los oídos en toda la tierra, vendrá el fin. Como dice Romanos, de modo que no tienen excusa, porque de lo que Dios se conoce, su eterno poder y deidad se ha sido visible a los hombres. Y es lo que el Señor quiere, que todo su Evangelio se riegue. No una denominación, no una tierra, no una nacionalidad, no cualquier otra cosa que podamos estar pensando. El Evangelio. Continuemos. Los escogidos estarán en riesgo de engaño. 24, vamos a leer el 15 al 18. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, en este tiempo, la segunda venida del Señor, va a haber riesgo de engaño. Va a ser un tiempo tan difícil en el que cualquiera se va a hacer llamar Cristo, como dice aquí, y cualquiera va a aparecer haciendo señales, y cualquiera va a decir cualquier cantidad de cosas, que está diciendo el mismo Señor, que por amor a los escogidos esos días tienen que ser reducidos. Es decir, es como si el Señor dijera, están en tanto riesgo de ser engañados que vamos a acelerar, ¿no? El tiempo de parusía. Algunos hermanos han entendido que la reducción de los días significa que el día va a ser más corto, ¿no? Es decir, no dura 24 horas, sino menos. Otros hermanos creen, también sería aplicable, que es simplemente todo el lapso de tiempo, ¿no? Como que el Señor acorta todos los días, el número de días. No el número de horas que dura un día, sino el número de todos los días. Entonces, el Señor establece que va a ser un tiempo difícil para los creyentes que queden allí. Y empieza dando un paréntesis que parece estar hablando del profeta Daniel. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ese paréntesis parece estar haciendo mención de que uno tiene que leer al profeta Daniel para estar entendiendo qué es lo que él dice, ¿no? Los sábados con los hombres hemos estado estudiando escatología y estuvimos pasando tiempo en Daniel, estudiando un poco acerca de qué es lo que el Señor quiere decir con esto de la abominación desoladora y cuáles son las señales que van a pasar en aquel tiempo para los creyentes, que no es que se quedaron, porque recordamos nosotros, tenemos la promesa por el Señor que iremos con Él en las nubes. Entonces no es que estos creyentes que están aquí en esta tribulación se quedaron,
sino que durante el tiempo de tribulación también van a haber creyentes. Y va a haber mucha gente que cree al Señor aún en esos días de tanta persecución. Entonces no son creyentes que se quedaron, sino más bien creyentes que no hacían parte de la iglesia en el momento que llegó el rapto, sino que creen después. Por eso los encontramos en este periodo. Y de eso incluso habla Daniel. Por eso hago el paréntesis, ¿no? Para que podamos entender un poco lo que dice Daniel. Siguiente. Se cruzó la imagen con la letra. Dice, Jesús se hará visible a través de eventos cósmicos. Mateo 24, 29 al 35. Y le voy a pedir el favor a otro hermano que lea esa porción. Gracias, hermano. Va a ser visible a través de eventos cósmicos. Esto hace referencia a la naturaleza, ¿no? Eventos como este rayo, ¿no? Que va desde el oeste hasta el occidente, cubriéndolo todo, y el Señor se va a hacer visible a través de desastres naturales, señales en el cielo, señales en el mar, señales en la tierra. Pero lo que quiere decir es que va a ser visible para todos. Y creo que esta idea, bueno, al menos a mí, cuando estaba pequeño, me daba mucha curiosidad entender cómo es esto que va a ser visible para todos. Y entonces pensaba, es que si Jesús se aparece por este lado, ¿cómo lo va a ver la gente del otro lado, ¿no? La gente que está por allá en Asia, ¿cómo lo ve? O si se aparece por ese lado, ¿cómo lo ven los de este lado? Eso pensaba yo cuando era chiquito, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es chiquito es más inteligente que cuando es grande. Entonces, ese tipo de cosas me causaban mucha curiosidad. Y al escuchar la Escritura y ver cómo ella es enfática y Dios asegura, incluso Él da su propia palabra y Él dice, esto va a suceder, vendrá el fin. Dios está afirmando a través de Jesús que va a venir un fin. Sí, Él lo declara, vendrá el fin. Después de esto vendrá el fin. Y cuando uno ve que Jesús habla con tanta propiedad y lo promete y lo establece por su propio nombre, y conocemos lo que conocemos de Dios, que sus promesas son en el sí y en el amén, entonces uno empieza a creer que si Él dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y creo que hoy en día no es tan descabellado pensar en eso. Nada más ayer ocurrió un partido por allá en otro lado y yo me lo vi en tiempo real desde mi casa. Entonces creo que el mundo se está unificando cada vez más, ¿no? Y ocurren eventos en Estados Unidos y yo los veo en tiempo real aquí, o eventos por allá y yo los veo aquí en directo. Y ahorita hay 5G y la rapidez es bastante impresionante. Entonces creo que cada vez más se hace más cuerdo pensar en que el Señor, de alguna manera, que tal vez no conocemos todos los detalles, se va a hacer visible para todos nosotros. Avancemos. Y el último, es urgente prepararse porque nadie sabe cuándo vendrá. Mateo 24, 36 al 51. 24, 36 al 51 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, están los discípulos, siguen preguntándole a Jesús, ¿no? Todos curiosos, y le dice, bueno, dinos cuándo es. Y Jesús como que le dice, no se lo he dicho ni a los ángeles, se lo voy a decir a ustedes. Y está ahí hablando con ellos y le dice, no lo saben ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, les doy una pista. Esa es como la pista del Señor. No les voy a decir cuándo es, pero les voy a dar una pista. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no les voy a decir cuándo es, pero les voy a dar una pista. Van a estar distraídos, ¿sí? Van a estar comprando, viajando, haciendo buñuelo, natilla, van a estar en fiesta, van a estar haciendo planes para 10, 20 años, van a estar organizando su vida, van a estar estableciendo sus metas, van a estar estableciendo prioridades, lo que es importante para mí, van a estar distraídos. Y en el tiempo de Noé la gente estaba así, y hacía lo suyo, y Noé predicaba. ¿Cuánto tiempo le dio? 120 años, hermano. 120 años estuvo Noé predicando. Y la gente, pero aquí nunca ha llovido, eso relájese, que llover, eso llover qué es, si aquí no llueve, ese man como que se le corrió el champú. Y hacían sus cosas, sus metas, y después, ¿dónde quedaron sus prioridades, sus metas y todo lo que habían establecido? ¿Dónde quedó eso? Bajo el agua, porque llegó el agua de repente y entonces la gente va a estar distraída, ensimismados, como el pueblo de Israel. Recuerden lo que vimos el martes en Malaquías, mirándose a sí mismo, mirando su ombligo, mirando sus problemas, sus dificultades, mirando en qué pobrecito de mí, por qué me pasan cosas malas, por qué si yo sirvo al Señor me pasa esto, es que yo merezco, es que yo arrebato, es que yo declaro, es que lo que sea. Y van a estar ensimismados en su propio cuerpo, en sus propias necesidades, y cuando llegue los va a sorprender. Es necesario, mis hermanos, estar preparados, porque no sabemos cuándo llegue. Y qué bonito sería que, acompañado de la feliz Navidad, nos deseemos feliz parusía. Si la palabra le parece muy complicada, no la quiere utilizar, entonces diga Maranata. Es la que aparece en Apocalipsis. Maranata, Cristo viene. Es necesario estar preparados, hermanos. Es necesario estar ocupados en lo que debemos estar ocupados, ¿sí? No sea que nos pase como el relato del mayordomo infiel, que se va y entonces dice que empieza a tratar la gente, o sea, el dueño de la finca se va, deja un mayordomo y dice la palabra que ese mayordomo empieza a tratar la gente como si él fuera el dueño, y entonces los empieza a tratar muy mal y dice, mi amo se demora en llegar, el patrón llega, pero se demora, entonces yo voy a hacer de las mías aquí. Y él dice, cuidado que no sean así, cuidado que no vayan a ser hallados así, porque hemos sido puestos aquí como administradores de todo lo que tenemos, su carro, su hogar, su carrera, su dinero, su vida, su salud. Permítame decirlo, no es suyo, eso no es suyo, se nos fue dado. Su tiempo, sus prioridades, lo que usted quiera poner ahí, no es nuestro, hermanos, no es nuestro. Se nos fue dado una administración y eso se va a pedir cuentas. Pero si decimos nuestro Señor se demora en llegar, eso, establezcamos nosotros nuestras prioridades, nuestros límites, Cuidado, hermanos, porque parusía es muy diferente a Navidad. Y nosotros debemos estar atentos a su llegada, debemos estar confiando en Él, con la mira puesta en Él, no en nuestros problemas, como decíamos el martes. Ocupemos nuestro tiempo en Él, ocupemos nuestras prioridades en Él. Creo que ese sería uno de los mejores metas para Año Nuevo, empezar a pensar en estas cosas y ver cómo estamos administrando lo que se nos ha dado en administración, cómo vamos a dar cuentas a aquel que nos ha dado todo lo que tenemos, porque Él regresa, mis hermanos, Él viene por su iglesia y ojalá sea hoy. Padre, agradecemos porque lo que da esa esperanza, ese sello, ese aliciente a nuestro corazón de que la historia de Navidad es verdadera, es que tu Hijo no se quedó en la cruz, es que tu Hijo no cumplió la profecía en parte, porque tú prometiste, sí, un siervo, prometiste un cordero que iba a ser entregado en sacrificio, pero también tú prometiste un rey soberano, justo, un rey que establecerá su reino en todo el mundo, un rey que va a regir las naciones y que ha prometido que reinaremos con Él. Esa promesa da la garantía, da la esperanza, da la veracidad que Navidad quiere comunicar. Gracias por eso y ayúdanos a
a conmemorarla también, a celebrarla, a recordarla, a vivir en pro de eso. No quisiéramos ser hallados como mayordomos infieles, insensatos, necios, que dicen que su Señor se demora, sino que más bien todo lo que hacemos muestra que el Señor viene pronto, que esperamos su venida, que nuestra manera de vivir muestra que Él viene, que nuestra manera de ser amigos muestra que Él viene, de ser hombres, mujeres, esposos, siervos, que todo lo que hagamos muestre que nosotros estamos esperando que Él regrese y que no estamos aquí haciendo planes de nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros límites, y como dice allá Santiago, iremos y traficaremos y ganaremos y tendremos esto y haremos lo otro, y que de pronto llegue el Señor y estemos nosotros con otras prioridades y otras cosas. Es nuestro deseo, es nuestro ruego. Desafía nuestro corazón en esto y que hagamos los cambios que sean necesarios. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.